Ok, listo. Bueno, antes de continuar en el punto en el que estábamos con respecto a a la normalización, nada más para comentarles, yo creo que no se los comenté o no se los había agregado así en la clase pasada. Para la clase de lunes, en el área de sesiones, van a ingresar al enlace que dice clase lunes. Para clase miércoles, el del miércoles y el de clase viernes, obviamente al de viernes. ¿Para qué? Sí. Esos van a ser los mismos enlaces, no van a cambiar, ya está programadas las clases de aquí hasta julio. Eso no quiere decir que vamos a estar así en línea en julio. Hasta ahorita no he recibido alguna otra notificación, pero yo sí lo agregué por lo pronto. Entonces, cada vez de que tengamos clase los lunes, se va a ir al enlace que dice clase lunes, no va a cambiar, siempre va a ser el mismo y dentro de ese está la misma información para conectarse. Y en el apartado creo que también ya les agregué sesiones grabadas. No me acuerdo si ya les agregué una, pero ya debe de estar. Creo que de la clase pasada. Sí, ya. Ok, para que puedan ver si ahí donde dice sesiones grabadas, ahí van a encontrar los enlaces. Ok, pues bueno, estamos con el punto de, déjenme compartir, aquí está. Ok, vamos a ver lo que es a continuar con la explicación de la normalización. Son tres formas normales, nada más déjenme verificar. Ok, está Brian, Edgar, Humberto Castillo y Víctor, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok, chicos, pues bueno, en cuanto a enfocarnos a las bases de datos, pues bueno, por ahí Brian, la clase pasada les pedí de favor analizar lo que es la información de esta diapositiva sobre la normalización, que vienen las tres formas normales. Brian, ¿me Ok. puede explicar la primera forma normal de qué trata? Si usted observó estas tablas de acuerdo a lo que usted está observando y de acuerdo a lo que dice aquí en cuanto al proceso de normalización, ¿qué entiende usted por la primera forma normal? Bueno, aquí a lo que entiendo viendo las tablas, a lo que me acuerdo también, es que los valores no se pueden repetir. No puede haber ahí valores repetidos, ya sea de nombres. Por si en la de nombre no puede ir varias veces Sergio, porque ahí ya te va a comenzar a marcar error. Cada uno tiene que estar pues, establecido con un valor determinado, ¿verdad? ¿Qué más era? De acuerdo a esas tres tablas que observa usted ahí, ¿cómo Ajá. ve el enfoque desglosado? A ¿Por ver. qué están esas tres tablas ahí? Mm, bueno, aquí a lo que veo es que a lo mejor están conectadas. Cada una, por decir, la tabla grande están unidas y luego la tabla donde dice matrícula es otra tabla y el lado derecho es otra tabla, ¿verdad? Cada una viene filtrada por columnas que por si matrícula, materia y número de materia, y en la otra matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera. Y arriba ya vienen todas juntas. O ¿Cómo le sea que puedo usted ve decir? tres tablas ahí, Sí, yo veo tres tablas. diferentes o es una Bu- sola, la misma. eh, pues es que puede ser una misma y la puedes filtrar, pues, para que más te salgan los valores que tú quieras, pero podría ser tres tablas diferentes también. No que cuando en Access, pues, puedes es que le pones la llave y puedes ir conectando otras tablas Ok, para ir llamando. Es algo que me puedo imaginar. es lo que analizó, dice usted. Sí. De acuerdo a la normalización, que la forma normal dice que identifica los grupos de repetición, ¿cuál sería de esas tres su primer tabla? O la tabla que desglosó las siguientes. Mm, ¿De esas tres? Sí, de esas tres. No tiene nombre todavía, usted le puede poner un nombre. ¿Cómo le llamaría la primer tabla, la de arriba? A la de arriba, pues le pondría, pues desde que desde Puebla, podría llamarse, a ver, Sergio, director, no, Usted le puso director. Ok. directorio, no, directorio, iba a decir directorio, pero no Ah, sé. ok. Perfecto.
Edgar, ¿se encuentra Edgar? Presente. ¿Tiene micrófono? Sí, presente. Sí, ¿Me lo puede escucho. dar, gracias Brian, me puede dar su aportación de lo que observa en esa primer forma normal o lo que usted pudo analizar, por favor? Bueno, ahí dice primera forma y luego identificar los grupos de repetición. Por ejemplo, en las materias no puede tener las tres materias el número uno, porque ahí es donde estaría el error. O sea, solamente tendría que ser, por ejemplo, base de datos, tendría que tener un número y luego programación otro número, programación visual otro número, porque si no se crearía el error que decía Brian. No tanto porque se repita el nombre de la materia, es más como el número que tiene de seguimiento. Que son los grupos de repetición, son estos, los números uno de las matrículas y por ahí los números telefónicos y las direcciones. Ok, supongamos que su maestra solamente le dio la primera tabla y esta tabla la vamos a llamar alumnos. De esta tabla me dice cuáles son los errores que usted observa En, aquí. en la matrícula, Ah, todos tienen un número uno y pues no pueden tener todos la misma matrícula. ¿qué más? Y en el número telefónico, que todos tienen el mismo número telefónico. En el nombre yo no creo que haya algún error porque pues puede haber millones de personas que se llaman Sergio. Por ahí nada más creo que eso. Seguro. Pues teléfono y matrícula yo creo que es lo único que veo. Porque pues igual dirección pueden venir tres personas en la misma casa. En las carreras pues no pasa nada. Pues sí, lo que yo veo son en la matrícula y a lo mejor puede ser en los teléfonos. Ok, muchas gracias. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta primer forma normal? Nos dice que la normalización es un proceso para simplificar datos. En base a esta tabla principal la vamos a llamar alumnos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en esta tabla alumnos? Vamos a simplificar datos, a reducir lo que es la redundancia que probablemente podamos tener aquí en esta tabla. Pero también necesito yo verificar campos llave. No sé si cuando ustedes llevaron base de datos uno trabajaron con campos llave. Campos Mm, llave o campos primarios o índices, Sí, perdón. sí. ¿Cuál sería en esta primer tabla? ¿Cuál sería mi campo llave? Matrícula la primera. Matrícula, ok. ¿Y por qué no número de materia? De hecho, pues por eso lo tienes que separar porque son dos claves que se pueden usar como primarias. Es correcto. Entonces, aquí empezamos a analizar lo que es esta tabla. En esta tabla, para aplicar la primer forma normal, la vamos a dividir en dos tablas diferentes. ¿Por qué? Porque tengo que identificar mi campo llave. ¿Cuál sería mi campo llave? Matrícula. ¿Ok? Este campo sería mi campo principal, pero aquí no tiene razón de ser ejemplo. Materia, ¿sí? Yo sé que este alumno Sergio, pues tiene la dirección de Puebla, teléfono y llevó una materia que se llama base de datos 2. Pero materia de quién va a depender, cuál es la relación que va a tener con Sergio o con Ana. Entonces, para eso tengo que simplificar lo que son los datos, eliminar datos repetitivos. Entonces, esta tabla yo la voy a convertir en dos diferentes, la voy a separar. En una voy a tener los datos del alumno, que en este caso es Sergio, su dirección, teléfono y la carrera. Y la va a estar relacionada con matrícula. Y acá, del otro lado, voy a tener lo que es la materia, los datos de la materia. En este caso, a la materia, ¿cuál va a tener relación? Pues el número de materia, ¿ok? Pero también va a depender de un campo llave. ¿Quién va a ser su campo llave? Pues matrícula. Para que al final yo cuando los relacione los datos del alumno, los voy a relacionar con los de la materia mediante un campo llave. Entonces, esta tabla yo tengo que empezar a analizar y a empezar a ejecutar la primera forma normal. ¿Cuáles son los grupos que se repiten? Pues bueno, aquí en este caso matrícula no debe de repetirse porque obviamente el número debe de cambiar.
para que no pase este tipo de situación, por eso yo tengo que separar los datos, porque si se dan cuenta aquí Sergio, él viene de la materia de base de datos, pero hay otro Sergio que también tiene programación web, entonces aquí se están repitiendo los datos. Y en este caso voy a confundir a la base de datos porque no sé si son de la misma... es la misma persona o es una persona diferente, ¿verdad? Entonces aquí ya yo empiezo también ya a poder ingresar en esta tabla de datos del alumno, pues su nombre, algunos otros datos que me especifiquen, pues más que nada el origen de este nombre. Y asimismo, pues la materia yo puedo empezar a poner o asignarle las claves, por ejemplo, base de datos tiene número de materia 1, 2, 3, programación web 234, programación visual 234, base de datos 123. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque al momento de que yo asigno la materia, también debe tener un número diferente, porque si no aquí, cuando yo mande a llamar la materia de programación web, o si lo mando a llamar por número de materia, le pongo el 234, el sistema aquí se va a confundir porque no va a saber si va a llamar a programación web o a programación visual. Entonces, por eso es importante aquí eliminar esa redundancia de datos. Para eso, nos dice que la primera forma normal, todos los atributos o los valores en las columnas deben ser indivisibles, o sea que no se deben de repetir, no deben de existir grupos de valores repetitivos. Y el valor de una columna, en este caso cualquiera de estas columnas, debe ser una entidad atómica, invisible, excluyendo así las dificultades que podía conllevar el tratamiento de un dato formado por varias partes. Por ejemplo, aquí donde dice dirección, ¿sí? Aquí si se das cuenta o agregas toda la dirección completa. Entonces aquí no están simplificados los datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, dividirlos en una tabla diferente para que yo pueda, obviamente, almacenar los datos de la mejor manera y haciendo, no teniendo tantos atributos almacenados en una sola columna. Entonces ahí también se cumple una de la primera forma normal. Y para llegar a la segunda forma normal, debe de haberse cumplido o ya debo de haber analizado la primera forma normal de la organización de esos datos. ¿Hasta ahí alguna duda? No. No. Ok, ahora nos vamos con la segunda forma normal. Ok, en la segunda forma normal, Humberto, ¿me ayuda por favor? ¿Qué leer? ¿Qué entiende por la segunda forma normal? ¿Cómo aplicaría usted la segunda forma normal? Por ejemplo, en esas tablas, Ajá. hay, Dependencia transitoria. pero ahí estoy aplicando la segunda forma normal. Ahí ya está aplicada, ¿no? Así es. ¿Cómo la apliqué? Porque se repetían en la que separó de materias, Ajá. o sea, le separó cada materia con su número de materia, porque se repetían en la otra que había separado. ¿Qué necesito yo para que se cumpla esa segunda forma normal? Mm, ¿Cómo aplicaría usted la segunda forma normal? O sea, separar las tablas o unirlas, pero ¿cuáles son los elementos principales de la segunda forma normal? pues ahí o sea, la materia pertenece a un alumno que la lleva y tiene su propio número de materia, ¿no? Entonces, entre las dos hacen una tabla donde están la materia y su número, y la otra, o sea, ahí se crea la matrícula del alumno que está cursando y qué número de materia, y con eso haces la unión. Ok. En base a esta diapositiva, aquí vienen los elementos que destacan en la segunda forma normal. ¿Analizó esta diapositiva? No alcancé a ver. Ok. Bueno, la segunda forma normal, ¿alguien de ustedes la llegó a analizar la tercera diapositiva y aplicarla en la cuarta donde ya estamos ejecutando la segunda forma normal? Es que, profe, se me hace Dígame. que
Se me Perdón, hace que nadie no, supo que teníamos que leer. perdón, Se no lo me hace escucho. que nadie supo. ¿Me ¿No te escucha? oyes? Perdón, lo ¿Me escucho escucha ahí? entrecortado. A ver ahí. Sí, ¿ya lo escuchó? Ah, que se me hace que nadie supo que teníamos que leer la diapositiva. Así se los dije, ¿no? Nada más corríjanme. No, no sé. La verdad yo no Yo no me escuché. acuerdo. No No se sé, yo no acuerda. me acuerdo. No, no. Qué bárbaros. Bueno, luego lo veo en la primer clase, en la casi clase que está grabada, pero bueno, si no ¿Quién dice que lo alcanzaron, googleáramos? ah, Yo lo si googleé. no, entonces sí se los dije. Bueno, en Pues yo este entendí eso. caso, si Yo no no lo me acuerdo. O llegaron, sea, si no no lo sé sí o llegaron no, la verdad. a analizar, ustedes ya en base de datos uno aplicaron las tres formas normales. Ujú. Sí, Algo ¿Cómo así. las aplicaron? Es que en sí tanto no nos explicaron que primera forma y segunda forma y tercera forma. dictado. Bueno, que yo que me acuerdo O sea, no lo vimos así. sí, lo vimos más como dictado, más que con un ejemplo práctico. Sí. Y ya lo hicimos más a la práctica, nos encargaron una práctica, pero bueno, yo lo que entendí de la práctica, los que habían encargado no nos explicaron eso. Nomás nos dieron un ejemplo y de ese ejemplo nos basamos para hacer nuestra práctica ahí de Access. Pero yo no me acuerdo que nos hayan enseñado que forma uno forma 2 Yo me normal. acuerdo que sí nos la dictaron, pero no me acuerdo haberla visto prácticamente como tal. Nos la mencionaron, pero nunca la vimos, la normalización. No lo explicaron. Ok, y nunca dijeron, no le entendí, no cómo se aplica, Fue nada más así por encima. no investigaron tampoco. No formaba parte tampoco de lo que íbamos a presentar, ¿no? O sea, no. Ok, bueno, nada más aquí para comentarles, para hacer una base de datos como debe de establecerse, yo debo de saber distinguir cuándo utilizar la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. ¿Por qué? Porque si la base de datos no está bien realizada, existe redundancia de datos. Ejemplo, normalmente cuando ustedes compran o se registran para, no sé, hacer un cargo o contratar una tarjeta de crédito, dan sus datos a una tarjeta departamental, pero posteriormente ustedes se cambian de domicilio y al final les marcan y les dicen que sus datos no están actualizados, pero ustedes van a la tienda y dicen, es que mis datos ya los actualicé, yo acudí, actualicé, o en ocasiones cuando les hablan a cada rato, no sé, de Telcel, ofreciéndole un producto y ese producto le vuelven a hablar al tercer día, al cuarto día y ustedes dijeron, es que yo ya di esa información, o al final cuando ustedes están, no sé, pues, los pusieron de referencia y en esa referencia les están hablando a cada rato y ustedes dijeron es que yo ya lo dije y por qué me vuelve a marcar, pues bueno, ¿qué quiere decir ahí? Que hay redundancia de datos, que no están utilizando la misma base de datos, que al final es una misma empresa, pero la base de datos no está simplificada. ¿Por qué? Porque los datos probablemente no están almacenados mediante un gestor, o sea, en red, o cada organización o cada rubro tiene su propia base de datos el cual hace que pues obviamente no funcione o no sea funcional esa base de datos. Por eso las bases de datos no están actualizadas, truenan al momento de que yo vaya a hacer una actualización. Pues bueno, aquí no quiere decir que no conocí este tipo de estructuras. Entonces, para yo poder hacer la segunda forma normal, ya tuve que haber aplicado la primera forma normal, ¿sí? Ya tuve que haber analizado que aquí hay redundancia de datos, que hay datos repetitivos, que materia no me sirve que dependa en este caso de nombre, que necesito tener una relación, entonces por eso separo lo que son los datos. Para que una vez analizados esos datos, analizo la segunda forma normal, ¿sí? Hay dos formas para yo detectar que ya estoy en la segunda forma normal. ¿Cuáles serían? Una, que la dependencia funcional no se cumpla y tampoco que la dependencia transitiva. ¿De qué hablo en cuanto a la dependencia funcional? Aquí hay dos esquemas o dos representaciones básicas. Entonces tengo que identificar qué tipo de dependencias pueda llegar a tener mi base de datos. Si la dependencia que voy a ejecutar es funcional o transitiva. ¿A qué se refiere la dependencia funcional?
Pues bueno, un ejemplo, tengo 3 tablas, A, B y C. Y esas 3 tablas, aquí, B, la tabla B depende de A, del atributo A. Aquí la tabla B, la tabla C depende de la tabla B solamente, pero B depende a su vez de A. Entonces, la dependencia de A solamente va a ser ¿con quién? Con B. No tengo una dependencia Directamente sí. con C. ¿Perdón? Directamente sí, o sea, C es indirectamente dependiente de A, pero igual viene siendo dependiente de A, ¿no? No, O sea, para eso indirectamente. existe la dependencia transitiva. ¿Por qué? Ah, ok. Porque aquí la B depende de A, pero C depende de B. ¿Y cómo depende C de A? Cuando B depende de A. Porque si B no dependiera de A, esta no existiera. Entonces, C depende de las dos. ¿Por qué? Porque B depende de A, no porque dependa directamente C con A. Si te das Ah, cuenta ok. aquí en cuanto a la rayita está separada, si no aquí sacaríamos una para depender también a su vez de B con A. Para esto, C depende de A porque B depende de A y C depende de B. Entonces, por eso su dependencia es transitiva. En este caso, pues la clave primaria siempre sería en la tabla A. Por eso Ah, aquí dice que C también depende de A, porque no depende directamente, pero sí depende indirectamente porque B depende de A. No sé si me expliqué en ese punto. sí, 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 ahí sí, sí. Y en la dependencia funcional no tengo dependencia yo directa con A, solamente con la dependencia de B. ¿Ok? Y aquí también B es independiente A, si quiero yo dependo o no. ¿Cómo lo voy a aplicar? Pues bueno, en esta tabla. Esta tabla que yo ya desglosé, que viene de la tabla alumno, que yo simplifiqué, en este caso es esta, ¿sí? Aquí ya tengo los datos del alumno, que es en este caso matrícula, nombre, dirección, teléfono y carrera. Ahora, analizando, aquí ya está aplicada mi primer forma normal, en lo que es la tabla alumno. Y también de esa misma, de este análisis que yo hice, saqué la otra tabla, que en este caso yo le estoy agregando la tabla materia o materia alumno, como tú lo quieras llamar, donde yo ya aquí le puse, estas son de la primera forma normal, ¿ok? Aquí abajo ya estamos aplicando la segunda forma normal. ¿Por qué? Porque aquí yo en la primera tabla que yo analicé, que fue esta, que había redundancia de datos, que saqué la tabla de alumno y la tabla materia alumno o materia, como la quieras llamar, en este caso son estas dos, pues bueno, aquí yo también encuentro dependencias. Ejemplo, de esta tabla voy a sacar la de número de materia y matrícula, porque aquí tengo 3 tablas, A, B y C. Matrícula depende, perdón, materia depende de matrícula, sí depende de matrícula, pero número de materia no depende directamente de matrícula, depende de, número de matrícula existe porque existe una, perdón, número de materia existe porque existe una materia, ¿sí? Porque si en este caso número de matrícula tuviera relación con matrícula, pues aquí no me dice ningún dato, o sea, ¿para qué quiero una matrícula asignarle un número de materia? Entonces, yo saco aquí una tabla que es mi campo llave matrícula, que en este caso va a ser el número de materia. Si yo pongo cuando busque el número de materia 1, 2, 3, ¿qué número de materia me va a traer? Pues dependiendo de la que esté aquí, Número, base de sí. datos, programación visual. Y aquí hay otro error, o es el mismo error que hemos estado observando, que en este caso programación visual se repite ¿qué? El número de El materia. número de materia. ¿Ok? También vas, bueno, sí. Exacto. Y aquí mismo también yo necesito que materia dependa de quién, de matrícula. ¿Sí? En este caso, cuando materia depende de matrícula, yo puedo hacer otro desglose. En este caso, yo puedo tener otra tabla indirecta donde nada más almacene que el número de materia va a tener el número, perdón, el nombre de la materia va a tener el número de materia. Y así yo voy a poder relacionar esta tabla con esta.
y ahí es donde se cumplen estas dos condiciones, tan sea la dependencia funcional o la dependencia transitiva, y aquí es donde ya estoy yo desglosando mis bases de datos ejecutando la segunda forma normal. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok. Ahora, la tarea que ustedes van a tener, ya se me va a acabar el tiempo, son 3 minutos los que me quedan, es la tercera forma normal. Ojo, van a entender la tercera forma normal. Obviamente, para que exista una tercera forma normal, tiene que existir una segunda, o ya se debió haber ejecutado la primera y la segunda forma normal. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ese punto? No, profe. Ok, lo único que van a hacer es entender esta tercera forma normal. Aquí están las diapositivas, no tienen que investigar. Aquí están las tablas ya finales. De hecho, este es el resultado final ya utilizando, aquí ya son las tablas normalizadas. Este es el resultado final ya de una tabla. ¿De cuál tabla? De la que empezamos de esta. De esta tabla, de esta primera tabla, ya al final tenemos este último resultado donde sacamos 4 tablas diferentes, donde ya cada una tiene un campo llave, en este caso matrícula. Aquí este es un campo foráneo porque no depende o no lo voy a utilizar directamente para una relación, pero sí la voy a ocupar para yo aquí detectar que sistemas tiene un número de carrera que se llama 1, 2, 3, 4. Y para posteriormente, una vez que ya tenga las tablas normalizadas, pues yo ya tenga o ya pase a mi modelo entidad relación, y ahora sí ya yo empiece con SQL a explicarles todo lo que es la estructura. Entonces, de hecho, tenemos clase el día viernes. Lo único que van a hacer es analizar la tercera forma normal, que es esta diapositiva, y llegar a comprender por qué salió este resultado. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto, chicos. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco. Nada más agréguenme su nombre ahí en el chat, por favor, para que una vez se grabe, nombre completo para tomar su asistencia. Ok, los que ya vayan agregando su nombre, pues bueno, ya se pueden ir saliendo. Nada más que agreguen lo más pronto posible porque tengo 1 minuto y se va a cortar pues la grabación. Gracias, chicos, que pasen una excelente noche. Bye. Nos vemos Hola, el profe. viernes. Hasta Noche. Hasta el luego. viernes. Vale.